Tú, pequeño, niña, guaguita, imilla, sipasita, tahuaquita, jovencito, huaynuchitu, huambrilla. Protégete de la trata de personas. La trata de personas es cuando por engaños o violencia te someten a explotación laboral o sexual. Campaña Corazón Azul, Perú, contra la trata de personas. Si eres víctima de explotación laboral o sexual o conoces algún caso, denúncialo. Llama al 0802-3232. Ministerio del Interior. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy todos tenemos aquí en ATV Más un corazón azul como el que yo tengo aquí. A ver si me lo ponchan. Ahí está el corazón azul de una de nuestras invitadas. El día de ayer ha sido el Día Nacional contra la Trata de Personas. Usted de repente no sabe qué es este nombre pomposo de trata de personas, pero créame que es un delito que es muy común y que puede resultarle de lo más familiar. Así que vamos de frente al grano. En este programa, como todos los miércoles, tratamos un tema de interés público, un tema que usted es bueno que sepa, que esté prevenido, que sepa cómo denunciarlo, que nos atañe como sociedad. Nuestros invitados el día de hoy son el coronel Ángel Merino, que es director de investigación de trata de personas. Él es coronel de la Policía Nacional. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Y la doctora Silvia Arizpe, que es consultora también en el tema de trata de personas del Ministerio del Interior. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, coronel, defínale al público, sobre todo que nos ve, ¿qué cosa es la trata de personas? Mire, la trata de personas es uno de los comportamientos criminales más dañinos a la sociedad y al ser humano porque vulnera su dignidad. Pero ¿qué es la trata para que el ciudadano lo entienda? Es la explotación como fin, la explotación sexual, laboral, la mendicidad, la venta de niños, pero vinculado a un comportamiento que la ley señala, que es la captación de la víctima, el traslado de ella, la acogida o recepción para colocarla en un escenario de explotación. Esto puede ser un bar, una discoteca, un prostíbulo, un hostal, un hotel, o los que, por ejemplo, en Madre de Dios se denominan prostibares. Pero también se manifiesta en cuanto a explotación laboral, por ejemplo, en la explotación doméstica, en la explotación laboral comúnmente en lugares, por ejemplo, donde se hace algún tipo de actividad laboral, que se constituye también en un espacio de explotación cuando así se determina. Y mendicidad también mencionó. La mendicidad también es un fin que está vinculado a la trata de personas. En menos porcentaje, ¿verdad? La mendicidad es el porcentaje más pequeño. Bueno, sí. La explotación sexual es uno de los fines que más se evidencian vinculados a la trata de personas. A ver, doctora, para aterrizar un poquito, un ejemplo, digamos, la trata es captar, significa agarrar a la fuerza a una víctima o engañarla. Es más que nada, la captación es muy sutil en este delito, ¿no? Muchas veces se basa más que nada en el engaño, en la seducción o en la propuesta de falsas de trabajo, por ejemplo. Eso es muy común, ¿no? Eso es lo más común, sí. Ahora en los estudios también se da el caso intrafamiliar, que es más complicado aún, que es que los propios padres también entregan, ¿no?, a través de diferentes necesidades, más que nada de recursos, ¿no? Entregan a sus hijas, exacto, a sus hijos. A sus hijos y a sus hijas. Los entregan a un X y ese X los explota laboralmente. Exacto. O sea, el meollo del delito es la explotación laboral. Es la explotación de la persona, ya sea una explotación sexual o una explotación laboral, y es la restricción de la libertad de esa persona. O sea, agarrar a una persona a la fuerza y ponerla a trabajar a la fuerza, contra su voluntad. Exacto. Trabajar, ya sea en una mina, niños en una mina, o mujeres adultas o menores prostituyéndolas. Exacto. Coronel, la trata de personas distingue, porque antes se decía trata de blancas. ¿Hay alguna distinción de raza, sexo, religión, origen? No, la trata de personas no distingue ninguno de los indicadores que usted ha mencionado, pero sí tiene un perfil, ¿no? Y lo que sucede es que la víctima de la trata proviene de condiciones muy vulnerables,
condiciones precarias socialmente, económicamente, culturalmente. Este escenario de precariedad es la que la propone como víctima y la hace proclive a que sea captada por los agentes del delito, precisamente porque le hacen una propuesta fraudulenta de una vida mejor. Ya, le dicen, de una oportunidad de vida mejor. Te ofrezco un trabajo, tú que eres una chica pobre, pongo el cartel y mira, hay una oportunidad de trabajo para ti, ven, te voy a pagar tanto, con casa incluida, etcétera. Y resulta que al final la chica va, la encierran y después la mandan a prostituirse. Sí, claro. Algo de eso también hay, pero mire que en la problemática criminal de la trata la sociedad se manifiesta como un todo. Y es que en la trata hay la víctima que proviene pues de una problemática pobre de la sociedad, de los estratos más precarios, el tratante, que es también parte de la sociedad y que ve en la víctima un instrumento para lucrar, pero en cuanto, por ejemplo, a la explotación sexual, también está el consumidor del servicio sexual. Así es. Es decir, hay un componente muy variado que se manifiesta como sociedad. Eso también se visualiza en el Perú. O sea, pero digamos... Y está penalizado también, ¿no? Eso iba a ver. El usuario cliente se llama. Porque mira, Manuel Serpa, por ejemplo, nos manda una pregunta y nos dice, ¿cómo vamos a combatir la trata de personas si hay una demanda de clientes machistas, inmorales y brutos que la fomentan? Claro. Bueno, es que hay toda una política de Estado hoy día, y no solamente una política de Estado, hay una política mundial, porque está el Protocolo de Palermo, que es el documento que suscrito en Palermo, Italia, precisamente, y que dicta todas las políticas que los estados tienen que incorporar, tanto en su normativa como en sus políticas de gobierno, para efectos de hacer la persecución de esta problemática criminal. Pero, digamos, está bien, existen varios tratados, ustedes me han mandado aquí la información, pero desde el campo, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se podría combatir a estos clientes? Porque ese es un problema. Bueno, también dentro de la información, como habías leído, tenemos el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Uno de los ejes centrales, son 3 ejes, ¿no? Prevención, persecución y asistencia. En la parte de prevención hay toda una estrategia de comunicación en relación a la prevención y la educación a través del sector del Ministerio de Educación, que está comprometido a difundir, ¿no?, lo que es esta problemática, especialmente a los más jóvenes. ¿Ya? Hay campañas de prevención, para eso también estamos aquí hoy día, para que la gente sepa. Es un delito muy sutil, porque es muy difícil de realmente identificarlo, porque al principio uno se engaña, ¿no? Utiliza mucho el engaño para poder maravillar. Entonces, se están identificando con diagnósticos las poblaciones vulnerables, ya tenemos perfiles de posibles víctimas, entonces es ahí donde se va a aplicar más que nada. Van avanzando. Exacto, el tema de la prevención. Ahora, lo que también es cierto, como dice la persona que pregunta, es, bueno, ¿qué hacemos con el consumidor? O sea, hay una figura machista que es cierto, el usuario cliente, que se llama, que es aquel cliente que busca tener servicios sexuales con menores de edad. Por ejemplo. ¿No? Tiene esta fantasía machista, como bien dice también el televidente, de tener relaciones con niñas, ¿no? O con adolescentes. Claro. ¿Hay penalidad para ellos, doctora? Sí, claro. O sea, si atrapan a una niña que está en una red de trata, o sea, está explotada sexualmente, laboralmente, obligada a prostituirse, y la atrapan con un mayor de edad, ¿hay también pena para ese mayor de edad? Por supuesto, como cliente existe la figura penal. Por supuesto, sí. Vamos a ver una primera cápsula que tenemos para ustedes vayan familiarizándose con el tema y volvemos con nuestros invitados. Bueno, lo que le ofrezco ahorita es una buena oportunidad. Para empezar, va a tener un jefe muy bueno. No, por favor, no. Le dan hospedaje. No necesita documentos. ¿Te cae tu buena plata? Y encima,
Va a hacer buenos contactos. ¿Y señora, acepta o no? Sí. Si te dijera la verdad, eso es lo que verías. 0800-232-32, línea contra la trata de personas. Bien, ese ha sido un ejemplo bien claro de lo que es el delito de trata de personas. Ahora, estábamos hablando de que la mayoría de casos se da para la explotación sexual, pero hay otros casos, coronel. Por ejemplo, para que la gente sepa, de repente ahorita nos está viendo alguien y en su entorno puede haber un caso de explotación laboral. ¿Cómo puede un televidente que nos está viendo percibir si eso está sucediendo? ¿Cuáles son los indicadores? Mire, del estudio que hay de la problemática de la trata de personas en cuanto al ámbito laboral en el Perú, se ha visualizado que hay un componente cultural, como decía la doctora, en cuanto a la trata. Las familias de las zonas altoandinas entregan a los niños y a los adolescentes, a sus hijos, para que contribuyan con el presupuesto familiar, y eso es histórico en el Perú. Eso es aprovechado por ciertas personas que se dicen padrinos para hacerse de esos adolescentes, de esos niños y traerlos hasta las urbes en donde los someten a explotación doméstica o a explotación laboral. Ahí hay un trabajo, sí, que se tiene que hacer como política de Estado para prevenir a esta parte de la sociedad más vulnerable, pero también estamos articulando, por ejemplo, para hacer el control del transporte y que estos niños no sean desplazados desde las zonas altoandinas o de los espacios más vulnerables de nuestro país. Y además estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Hemos articulado políticas con el Ministerio de Trabajo y venimos, por ejemplo, haciendo la fiscalización de las agencias de empleo y de otros espacios laborales para efectos de que... ¿Usan agencias de empleo también, aunque sean menores de edad? Mire, las agencias de empleo se constituyen uno de los focos de captación más visibles en la realidad de la trata de personas aquí en el Perú. Se han constituido pues en medios de captación y en las diferentes investigaciones que nosotros hemos hecho, en varias de ellas.